Monsiváis nació en Salamanca, Guanajuato, en 1972. Se especializó en diseño editorial, principalmente en libros y catálogos de arte. Desde 2013 es socia del Taller de Comunicación Gráfica y desde 2005 es docente en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Tengo un recuerdo de la infancia, que en alguna ocasión le escribí a los Reyes Magos, o le pedí a los Reyes Magos, no me acuerdo si hacía cartas, que me que quería un libro, o sea, que mi regalo que quería era un libro. Entonces mi mamá, pues, como muy curiosa, ¿de un libro de qué? Y yo, pues, no importa, un libro, o sea, era como. Entonces ahora ya en el como regresando, pues, como que pienso que lo que yo quería era el objeto, más que pensar en el tema o sea, lo que me llamaba la atención era el objeto y que, bueno, y que tenía una historia dentro, ¿no? Entonces, como que creo que eso, ahora que lo pienso, pues es desde ahí ya me atraían los libros. O sea, yo no tenía ni idea de que me iba a dedicar a hacer libros, pero me gustaba, ¿no? Estudié diseño en la Ibero. Yo creo que cuando eliges la carrera no sabes realmente bien a qué vas, ni qué vas a hacer, ni. Y creo que lo decidí un poco por eliminación, o sea, como que sí hice como test vocacionales y demás. Yo estaba entre ingeniería, diseño industrial y diseño gráfico. Y creo que en algún momento pensé que la ingeniería la pensaba más como un reto, o sea, como decir sí puedo ser ingeniera y lo podría hacer bien, pero también como que sentí que no era lo que yo quería, y el diseño industrial me llamaba mucho la atención, pero creo que lo descarté porque sentí que en México no iba a haber como mucho potencial y se me hacía como más difícil. Entonces me metí a gráfico un poco por ir descartando, que o sea, sí me llamaba la atención, pero no sabía que hacía un diseñador, o sea, como que no sabía que hacía un diseñador gráfico. Y pues así fue que entré y así empecé, ¿no? En el diseño. Pues fue una muy buena experiencia, justo con esto mismo de si estudiar diseño gráfico o industrial, y al final en la Ibero haces un subsistema o sea, tú escoges un subsistema, y yo escogí el subsistema de diseño de interiores. O sea, como que me interesa, o sea, como que al final sí, seguía yo ahí con la cosita de la tercera dimensión, hice el de interiores, y la verdad es que me iba mejor en las materias de volumen que en las planas, digamos, en las de 2D, en las bidimensionales. Entonces decidí, o sea, como que cuando acabé la carrera de diseño, o sea, de gráfico, pensé, pues, chin, la regué, sí debía, aunque no hubiera potencial en México, haber estudiado industrial tal vez. Pero bueno, pues ya como que ya había acabado, y al final pues corrí con la suerte. O sea, creo que mi experiencia en Suiza fue mucho de haber estado en el lugar indicado, en el momento indicado, y como que muchas cosas se fueron repitiendo así. Yo fui a Suiza porque, o sea, como que yo era novia de David Kimura, entonces como que él aplicó para irse a Suiza, y cuando, o sea, lo aceptaron y al final nos fuimos juntos a Suiza, pero yo no estaba en la escuela, yo no había sido aceptada, y al final, pues al irme, pues se abrió esa posibilidad, ¿no? De estudiar también, de pues que no, o sea, que hubiera el apoyo económico para estudiar. Entonces se me abrió un mundo nuevo, y al mismo tiempo, pues o sea, David decía que el sistema de base él estaba muy pensado hasta para tontos, ¿no? O sea, como que a fuerza aprendes por la forma en que lo haces. Y sí es cierto, o sea, como que está toda esa parte en la que pues estás todo el tiempo haciendo, no estás comparándote con nadie, o sea, como que todo el tiempo pues haces nada más para aprender, ¿no? O sea, es como un lugar de monjes en el que todo el mundo llega, trabaja, no hay evaluaciones, no hay nada, y entonces pues aprendes, o sea, de estar arrastrando el lápiz, o de estar probando y probando y probando y probando, y ve otra opción y ve otra opción, aprendes a que sí puedes encontrar, ¿no? O sea, a mí me sirvió mucho como en la seguridad, ¿no? O sea, como el aprender realmente. Volviendo a eso de estar en el lugar indicado, pues en ese momento abrieron, que era la Escuela de Artes y Oficios, la cambian a universidad, y permiten este era un programa para extranjeros, que estabas 2 años ahí y hacías tus proyectos y te ibas. Y al cambiar a universidad,
permitieron a los extranjeros hacer el diploma. Entonces ya tenías ahora sí tiempos, tenías que hacer un proyecto, tenías que, ¿no? Y entonces yo entré a ese, o sea, como que tuve la chance de hacerlo, tuve la posibilidad de hacerlo, y entonces tuve esa otra etapa en Suiza de sí, escoges un proyecto, sí tienes que acabar, sí tienes que presentarle a los expertos, sí. Entonces, pues la verdad es que me tocó como un poquito lo mejor de los dos mundos y por coincidencia, ¿no? Y entonces fue muy agradable. Al acabar la carrera, trabajé en Quimera, que era un despacho que desarrollaron cuatro de los compañeros de la Ibero, y trabajábamos como que éramos al final 7 u 8 como contemporáneos y hacíamos pues los proyectitos que nos iban llegando. Había mucho de, por ejemplo, TV Azteca y hacer como cosas para novelas y, o sea, como nada tampoco hermoso. Estaba Gabriel ahí, que pues el diseño de tipografía siempre fue lo suyo. Entonces como que sí había como cosas muy interesantes, pero pues era empezar, ¿no? O sea, y sobre todo ellos cuatro llevaban y como que los demás estábamos más o menos como empezando. Los cuatro eran Alejandro Raimond, Gabriel Martínez Meave, David Kimura y Mauricio Techo. Entonces, fue cuando David aplica a ir a Suiza, nos vamos y al regresar, pues al final íbamos a trabajar juntos, ya no pasó y pues entonces yo me puse a buscar trabajo, ¿no? O sea, como que ya trabajé algunos proyectos con Marina, porque me coincidí con Marina Garone en Basel y aquí trabajé unos 2, 3 libros con ella y pues yo estaba buscando algo de editorial, o sea, yo como que lo que quería era hacer editorial o cosas culturales y pues no encontraba nada. Fui a entrevista con Carmen Cordera, pero pues ella no tenía como nada y la gente me preguntaba, ¿pero existe eso que tú quieres? Y yo decía, pues alguien lo debe estar haciendo, ¿no? O sea, es como, y pues finalmente llegué aquí, ¿no? O sea, como que, y que sí era lo que yo tenía idea de lo que quería hacer. Llegué al taller de comunicación gráfica. ¿No? Y que pues sí, ha sido como una experiencia muy agradable. Ya llevo ya 20 años aquí. Bueno, como que justo al entrar aquí, uno de los primeros proyectos que se desarrollaron fue el posicionamiento del Centro Cultural de España en México, ¿no? Entonces, como que ese creo que es un proyecto que tuvo mucha repercusión para mí, también al taller, o sea, como que fue un proyecto que empezaba de nada. Nosotros ayudamos a que la gente ubicara al lugar o sea, dentro de la ciudad, que la gente conociera los eventos y hacíamos toda su difusión, o sea, y fue un proyecto muy bonito porque crecimos juntos, o sea, ellos y nosotros, o sea, como que no éramos nada más el proveedor, o sea, éramos como parte del equipo. Entonces, o sea, íbamos a las fiestas, o sea, nos metíamos las friegas de trabajar hasta tarde, o sea, como que todo era parte, y creo que ese fue muy relevante en cuanto a entender la complicidad con un cliente, ¿no? O sea, como este trabajo en conjunto. No sé, por ejemplo, también, o sea, o hay otros proyectos que de repente van a ser muy relevantes, como trabajé cuando estaba en Suiza en el proyecto de Mayatán, que es diseñar una fuente para lenguas, o sea, para escribir maya antiguo y moderno, y se quedó un poquito en el tintero, ¿no? O sea, entonces son estos proyectos que son muy buenos las ideas y que podrían ser muy relevantes y al final hay algo que los detiene. No, ahí trabajamos con el maestro de diseño de letra de allá, que era André Gürtler. Había una investigadora aquí en México que trabajaba en la UNAM, que era Rosana, se me fue ahorita el apellido. Ella era, creo que brasileña, no sé por qué. Y de los estudiantes trabajó María de los Ángeles, que me fue el apellido, David y yo. Cuando tú escribes lenguas, o sea, cuando escribes los vocablos mayas, hay letras, o sea, la pronunciación no hay como los símbolos específicos, o sea, las letras mexicanas o de las letras del español no sirven para representar esos sonidos. Entonces, lo que se hizo cuando llegaron, o sea, cuando se produjeron estos
los vocablos, o sea, cuando ya se trataba de escribir el maya con las letras que nosotros utilizamos, empezaron, por ejemplo, hacían una C invertida, ¿no? Que emulaba el sonido. Entonces, todo eso, pues, escrito a mano se puede hacer fácil, ¿no? O sea, escribes la C, pero o pones acentos especiales y todo eso hecho a mano, pues lo vas haciendo y se ve una mancha uniforme. Cuando tú quieres teclear eso, o sea, hacer esa información, no se puede, o si volteas el tipo móvil al revés de la C, pues entonces se ve caída, ¿no? Entonces, como la idea acá era hacer esos dibujos de estas letras que ya se utilizaban, hacerlas para que se pueda acceder desde el teclado a escribirlo de cualquier manera. Porque es muy difícil la parte de, o sea, como que nosotros acabamos allá la escuela, se dibujaron todas las letras, pero faltó toda esta parte del testeo, de que un maya te dijera, sí, sí es cierto, sí se entiende, o sea, porque luego los diseñadores somos un poco necios y pensamos que la que es nuestra solución sí es, ¿no? Y el otro es el que no entiende, que no funciona. Entonces, faltó toda esa, o sea, como que faltó tiempo y pues un seguimiento, o no sé, ¿no? Pues creo que es lindo, o sea, cuando me preguntaban, ¿sabes qué? O sea, sí existe eso que quieres, pues yo creo que era un poco eso, como trabajar con material interesante, con material bonito, con cosas que están dando información, ¿no? O sea, y creo que trabajar con los museos es eso, como estás haciendo un libro en el que estás enseñándole a la gente cosas, estás ordenando la información, la estás mostrando de forma clara y te vuelves eso, cómplice y compañero de los que están trabajando dentro del museo. Entonces es como lo mismo, o sea, como que creo que lo importante y lo bonito de los proyectos que hacemos es eso, que son colaboraciones y cada quien respeta lo que hace el otro y puedes tener la confianza de decirle, bueno, yo creo que aquí este contenido no va, pero ellos te pueden decir, no, aquí sí, o sea, como esos diálogos, creo que eso es lo más importante y como más enriquecedor. Y siento que los museos de repente lo entienden más que a lo mejor otro tipo de clientes. No sé, por ejemplo, me tocó trabajar en el de Luis Bourgeois, que fue un proyecto como complicado, porque ya lo tenían como muy establecido, pero ese fue como un reto o sea, como un poco sí de demostrarles a estos curadores que pensaban que en México no lo íbamos a poder hacer o que pensaban que, o sea, entonces, por ejemplo, en ese fue como un reto bueno de decir, ok, sí, sí sé hacer mi chamba y sí, también en México hacemos buen diseño, aunque ellos crean que no, ¿no? O sea, como esa parte, entonces eso fue bonito. El libro es de una exposición que estuvo en el Museo Amparo, que se llama Sabotaje de lo Real, fotografía surrealista y de vanguardia. Y vino la colección del Centro Pompidou a México y aparte se escogieron algunas piezas mexicanas, ¿no? Algunas fotos surrealistas mexicanas. Entonces, por ejemplo, aquí no se nota tanto tal vez pero tiene impresas las guardas unas huellitas que hacían referencia a un tapete, ¿no? A un tapete surrealista, que por acá debo explicar bien qué. Y luego el diseño de la caja es como o sea, es como agradable. ¿Qué pasó? Este se hizo o sea, la exposición iba a venir cuando fue la pandemia, bueno, la pandemia que no fue pandemia anterior, la del, la del H1N1, y entonces ya el Pompidou no quería prestar las fotos porque era así como peligroso y entonces no les fuera a dar la enfermedad. Y entonces estuvo a punto de suspenderse la exposición, pero la verdad es que su colección es hermosa. Y entonces como que por eso también fue muy agradable, ¿no? El libro, o sea, como que hay fotos que o sea, que no se habían visto, hay otras que sí, pues son otra vez, ¿no? O sea, las que son ya muy conocidas, pero es como un catálogo como muy completo de la fotografía surrealista. Y luego están como las mexicanas, déjenme ver, que hay unas joyitas estas son
se llama Juan Crisóstomo Méndez, que es un fotógrafo mexicano que fue como un gran hallazgo. Y pues como textos lindos, o sea, como que, o sea, en este me gusta el papel, la caja, o sea, como que... ¿Y este dónde se imprimió? Este también se imprimió en Barcelona, también en Sil, ¿no? La lista de obra. Okay. Sí, aquí a mí me tocó llegar al libro en una caja ya diseñada, pero como que yo sí hice la formación completa, entonces como que esa parte de pulir el texto y de estar cuidando como los detallitos, como que hubo tiempo porque como vino la pandemia, entonces se iba a parar, entonces ese oasis de 3 semanas de quién sabe si pase, pero puedes dedicarle el tiempo que quieras a rizar el rizo. Contaba de los que fue agradable trabajar y que fuera como un poco un reto, fue este de Luis Bourgeois. Este entra dentro de la serie de los catálogos del centro del Museo del Palacio de Bellas Artes, que al principio se hacían todos en un formato grande y ya después se incluyó un formato más chiquito por cuestiones de costos y demás, pero estos del tamaño grande, pues está aquí, ¿no? La propuesta. Entonces empezamos como con 2 tintas y la complejidad de este proyecto era que estaban como la parte de los textos y del catálogo, que está como muy amplia y va, o sea, va como las piezas de la exposición, ¿no? O sea, como todo lo que es el catálogo. Y después tenía una parte que era como muy compleja, que hasta incluso cambiamos de papel y lo hicimos en 2 tintas, que eran estas cartas o notas que hizo Luis Bourgeois y que fue bilingüe también, ¿no? Entonces, todas estas cartas tenían que respetar todos estos como formas en las que ella escribió a mano y había que reinterpretarlas en los formatos. Entonces, esto sí requirió muchísimo cuidado y aparte los 2 idiomas encontrados, ¿no? Entonces, a veces teníamos en cada página un idioma, pero a veces teníamos, si eran un poco poemas más cortos, pues entonces se empataban. Entonces esto fue este fue como el reto. Y acá abajo viene como una parte de y luego tenemos una parte de la historia, creo, ¿no? Entonces, este fue como esta cronología, ¿no? Entonces, o sea, como que había muchos retos dentro del catálogo, o sea, como que había varias cosas que había que cuidar y pues fue como bonito, interesante, ¿no? Y bueno, y aparte trabajar con su obra, ¿no? O sea, irla conociendo. Con este libro de Esraue, es el libro del trabajo de Héctor Esraue, tiene, sí, se alcanza a ver, está la E y el forro tiene como golpes, ¿no? Entonces se siente la textura de las tablitas y es muy ligero, o sea, como que una cosa a la que le apostamos papel, ¿no? Fue porque buscamos un papel volumen y es como muy agradable al tacto. Las guardas son la tabla de corte del taller de Héctor. Y este libro fue como muy largo. La primera idea era hacer 2 libros. Íbamos a hacer nosotros en el taller la parte de los interiores, o sea, los proyectos de interiores, y Nacho Cadena iba a hacer, no, más bien nosotros los objetos y Nacho Cadena iba a hacer los interiores. Y al final acabamos haciendo nosotros todo, pero entonces como fue un proceso como muy largo y siempre cuando ya íbamos a cerrar otra vez era, bueno, es que ya hice más proyectos y entonces había que meterlos pero estos fueron los libros que ya así como que de repente ya no te encantan, o sea, como que ya los estás haciendo más porque lo estás terminando y cuando llegó el libro impreso fue así como, no, sí, me gusta, o sea, este fue como una agradable sorpresa de encontrarte con que sí, todo este trabajo que le metiste, ¿no? Se nota, ¿no? Entonces decidió Héctor hacer una parte de la historia del diseño industrial en México y qué estaba pasando también en el mundo. Entonces está la primera parte que tiene toda esta como cosas de historia y luego ya empezamos con
que es bastante larga, y luego ya empezamos con la parte de sus proyectos, ¿no? Entonces, que así fue muy bonito, o sea, como que ¿Dónde al final... imprimiste? Este se imprimió en Barcelona, en Sil. Este lo hicimos con Arquine, o sea, como que o sea, el que editó fue Arquine, aunque en realidad pues como que gran parte de la edición sí la acabamos como haciendo nosotros. Pero sí, o sea, creo que la elección del papel fue acertada, o sea, como es muy, o sea, sí es, y bueno, como los objetos son bonitos, pues ayudan, ¿no? Muchísimo. Para Héctor era muy importante todas estas referencias que usa, ¿no? O sea, de materiales, cosas que busca en Instagram. Este es un libro conmemorativo de los 100 años de Ánfora, que justo eran en el año en el que empezó la pandemia. Entonces nosotros estábamos por manada de imprenta y se detiene el mundo, ¿no? Entonces, al final, finalmente lo tenemos en papel, finalmente existe, pero ya, o sea, sí, son 102 años, ¿no? Ya afuera. Y es como muy bonito porque es este amor de las personas de la empresa como a su fábrica, a sus empleados, a sus productos, o sea, como que, y justo quisieron hacer un producto, o sea, un libro que hablara de todo eso y de todas las complicidades que han tenido y de dónde están y todo lo que han hecho. Y pues es como le han invertido, o sea, de cuando nosotros llegamos al proyecto, ellos ya tenían muchísimo avanzado y luego todo lo que se ha ido haciendo, o sea, se fue haciendo como para mejorarlo y darle forma. Hay fotos de muchas gentes, hay muchas de un chico que trabaja ahí con ellos que se llama Abraham Carrasco, que son, por ejemplo, todas estas, pero invitaron a también, entonces, bueno, está dividido en cerámica en México, ánfora en el tiempo, viaje al interior de la fábrica y símbolos de familia. Entonces, y todos esos como que nos lleva a diferentes contenidos, pero por ejemplo esta es otra fotógrafa que le piden cómo hacer como estas fotos de piezas. Entonces, o sea, es un gran reto porque primero viene la historia y entonces como que viene esta parte de la cerámica en México o en el mundo y vienen como estas cosas como más técnicas y como textos y como de repente mucha información, ¿no? El señor González de Cosío, Díaz de Cosío. Y, y después de esta parte ya viene después de esta parte de la historia viene la parte del tiempo, ¿no? O sea, de sus 100 años. Y entonces lo que hicieron fue, bueno, tenemos esta línea de tiempo y después de la línea de tiempo ya viene la parte de los 100 años. Entonces, cada sección tenía esto, o sea, es como nos ubica en la década que empezó en el 20, bueno, más bien cumplían en el 20, y luego esta parte en la que cuentan la historia que pasó en esa década, imágenes de la década, y luego invitaron a alguien famoso en Instagram para que hiciera, o representante de fotos de cocina o de comida. En este caso empezamos con Nacho Urquiza. Y luego, o sea, hay como para cada década una persona invitada y luego a un chef que tenía que hacer un platillo de la década y montarlo sobre uno de los platos de la década. Entonces ese es como lo que pasa, ¿no? Y luego ya pasamos a la siguiente década y entonces eso es lo que va pasando, que cada década va teniendo ¿no? Su chef y montado su plato. Luego viene la parte de los, o sea, ya que acá, o sea, es como esta parte muy larga, va contando la historia del libro, de ánfora, perdón, y luego vienen las recetas, ¿no? También los chefs compartieron sus recetas, y luego ya esto de viaje al interior de la fábrica son como esta parte de su publicidad, que también es como muy, muy agradable, pero es padre eso de que la empresa está muy orgullosa de lo que ha sido y de lo que ha hecho y podemos ver, como decías, o sea, es una empresa mexicana que lleva 100 años aquí y que ha hecho mucho ¿no? Y sigue, ¿no? Entonces,
es como fuerte. Y bueno, lo Amphora Studio, que es como esta parte de hacer cosas como más contemporáneas, ¿no? Estas piezas que, esto de 20 años de ser incluyentes, estas piezas las diseñaron ciegos y entonces tienen aquí algo en braille y entonces como que tienen también su historia, bueno, su numeralia, o sea, o sea, sí, la verdad es que sí buscaron como dar, llenar y poner todas las cosas que han hecho en 100 años y creo que al final sí quedó como claro y así fue complicado, ¿no? Porque es difícil organizar tanta información y de esta información pues tuvimos que quitar muchísima, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para no quitarles lo que ellos quieren decir o cómo haces para decirlo y resumirlo? Yo siempre he sido como muy optimista. Yo creo que al final se va a ir, o sea, siempre se acomodará, ¿no? O sea, como que sí entiendo que de repente viene el libro digital y entonces todos como que tiemblan de va a desaparecer el libro impreso, que es a mí el libro que más me gusta, ¿no? No quiere decir que los otros no sean libros. Pero por otro lado, como que empieza a tener fuerza esta parte de escoger materiales, como, o sea, como que se vuelve más como la importancia del objeto, ¿no? Entonces, y de los contenidos, y como que se empieza a pensar más en los interiores. Entonces, como que por un lado a lo mejor se producen o se imprimen menos, pero hay como más, como un poquito de más amor o de curiosidad por lo que podría desaparecer. Entonces creo que eso le ha ayudado o sea, que el libro siga ahí y a florecer y a que empieces a ver como cosas buenas que, entonces creo, yo en ese sentido soy optimista. También ahorita con la pandemia, la verdad es que todo está tan valiente, ¿no? Entonces como que de repente pues es inevitable pensar que quién sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, es como, ahorita siento que pues sí, ahorita no estamos, o sea, había cosas que se dejaron de imprimir. Traemos 3 libros que se quedaron ahí en la pandemia como si se hubiera estirado el proceso de diseño así, o sea que no son los únicos, pero de repente dices, algún día se van a imprimir, bueno, ya están 2 impresos, ¿no? Entonces como que yo creo que se acomodará, ¿no? Creo que hay futuro. Al llegar a Suiza y conocer a o sea, estos personajes que eran como muy emblemáticos o que se como muy, digamos, vacas sagradas o no sé cómo decirle, y conocerlos como cerca y como personas, creo que más que igual inspirarme lo que hacían, o sea, como ver su diseño, creo que lo más inspirador fue estos ejemplos de vida, de que sí se emocionaban con lo que hacían, se entregaban completamente. Entonces creo que mis inspiraciones van más hacia pensar en copiar o sea, o este estilo de diseño a otro, sino a conocer a las personas como humanos y que tienen problemas y otras cosas que les salen perfectas y cómo lo llevan y cómo siguen viviendo. Creo que eso ha sido como más como una inspiración para mí, ¿no? O sea, como el entender que la vida es todo y que tu trabajo es parte de eso, creo que eso es importante. No sé, aquí trabajando con Uciel, o sea, creo que Uciel sí ha sido como un rompe aguas dentro de mi formación, porque fue esa parte en la que la forma en que funciona el taller, de que todos estamos trabajando en conjunto, que todos formamos parte, que todos somos de alguna manera capaces de poner una idea y nadie hace lo que le están diciendo que haga, sino que en conjunto se decide. Creo que esa forma de siempre estar buscando algo más y siempre considerar la opinión de los demás, creo que es como muy, o sea, me ha ayudado a aprender muchas cosas y creo que es una inspiración como buena, ¿no? O sea, como siempre ver para adelante y resolver de alguna manera diferente, siempre buscar algo más. Cuando me invitaron a dar clases yo me negaba, o sea, volvemos a lo de la timidez, o sea, como que a mí me imponía mucho pensar en pararme enfrente de un grupo y dar clases, y pues lo hice, como que empecé como adjunta y poco a poco me fui soltando, y la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora.
creo que dar clases es como, tienes que ser generoso, ¿no? O sea, como que una parte, el dar clases es como estar, o sea, como dar toda tu información a alguien más y compartirla y que los demás puedan aprender de lo que tú sabes y haces a diario, pues creo que es bueno. Y pues al final sí, el estar conviviendo con jóvenes todo el tiempo, pues te ayuda a que te tienes que actualizar y actualizar y actualizar. Y creo que eso es muy importante dentro de nuestro trabajo como, pues de aquí, o sea, aprendemos nosotros y aprenden ellos, pero es como un intercambio muy, muy bueno. Que vean que o sea, la observación es muy importante, que analicen, que turisteen, o sea, creo que es muy importante como conocer diferentes lugares, o sea, no necesariamente tiene, o sea, puedes turistear en tu propia ciudad, o sea, como vivir, o sea, yo creo que lo más importante es que vivan y que trabajen mucho, ¿no? O sea, como que, pero que no por el trabajo se olviden de estar bien, viviendo y teniendo experiencias diarias. Qué difícil pregunta. Creo que, o sea, sí, como que lo pienso, yo creo que me gusta ser mujer, o sea, como que ser mujer se me hace muy importante, o sea, se me hace bonito, me gusta. Crecí en una o sea, crecí con 2 hermanas y o sea, o sea, la familia nunca o sea, como que nunca sentí yo como una competencia, o sea, no sé si porque éramos o sea, solo mujeres, pero nunca había la necesidad de demostrar nada, ni de, o sea, como que esta competencia que ahora oímos constantemente de si eres hombre, si eres mujer, si te están discriminando, si no te están discriminando, o sea, como que todo eso yo no crecí con, o sea, como que no o sea, como que a mí siempre no me dijeron tienes que luchar por ganarte tu lugar, o sea, simplemente me dijeron tienes que trabajar, o bueno, no me lo dijeron, pero era el concepto. Creo que esa parte pues no tuve que tener esa competencia, entonces creo que es importante, me gusta, o sea, sí me gusta ser mujer, supongo que hay cosas que, o sea, da cierta sensibilidad, o sea, como que tienes otras ventajas que a lo mejor no tienen los hombres o otras, o sea, como que cada quien es diferente. Yo creo que lo importante en esto es que nos complementemos todos y que trabajemos en conjunto, o sea, yo creo que hay que luchar por la unidad, no por la separación.